partir de ahora. Bien. Entonces, les comparto la presentación de hoy. Bueno, entonces, chicos, arrancamos. Hoy deberíamos terminar el primer capítulo, 4 que vamos a ver, y hoy vamos a ver un poco la evolución de los paradigmas, y cuando vamos recorriendo estos paradigmas que fueron cambiando con el tiempo, cuáles son los actores, si bien ya estuvimos conversando en las clases pasadas, pero por ahí alguno en particular no hicimos el suficiente énfasis y su rol que tiene. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo durante la clase. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan algo de lo que estuvimos charlando? ¿O después de 2 semanas no se acuerdan nada? Cuéntenme. Algunas cosas, algunas cosas. Algunas cosas, ¿no, Joaquín? Bueno, vamos a tratar de acordarnos entre todos. ¿Sí? Bien, bueno, allá por la primera clase habíamos hablado de cómo era que teníamos el sistema social, ¿no? Los ecosistemas, la naturaleza, y que generábamos una interacción, ¿no? Todas las actividades humanas generaban una interacción, ¿no? Y que esa interacción, entonces, que el sistema social, debido a su interacción con la naturaleza, generaba el impacto ambiental, ¿no? Ese era básicamente el concepto de lo que vimos en la primera clase. Bueno, entonces dijimos que ese impacto ambiental no siempre es negativo, aunque la mayoría de las veces lo es, y entonces ahí es cuando hablamos de los problemas ambientales, ¿no? Y entonces ya como después vimos en la segunda clase, que principalmente vimos el tema de las revoluciones industriales, ¿sí? Vimos que esos problemas ambientales que fuimos generando debido a nuestra actividad humana, el desarrollo, ¿sí? Se fue incrementando exponencialmente. ¿Se acuerdan esas curvas? ¿Sí? Que habíamos visto que estaban creciendo en forma exponencial, ¿no? También asociada con el crecimiento de la población. Bueno, y entonces acá retomamos los últimos 60 años, podemos decir que lo hemos incrementado bastante y estos inconvenientes ambientales se han potenciado, ¿no? ¿Y cuáles son esos inconvenientes o problemas ambientales que se generan, ¿no? Polución, ¿no? Todo tipo de contaminación local, regional, internacional, deforestación, toda la tala de árboles que estamos haciendo en todos los lugares, erosionamos el suelo con las diferentes actividades que hacemos, ¿sí? Disminuimos o contaminamos las napas de agua, ¿sí? Y otras formas de degradación de la naturaleza que pueden existir, ¿sí? Y también el hecho de agotar los recursos naturales, ¿no? Básicamente estos son los problemas ambientales principales, ¿no? Y que esto fue lo que se incrementó en estos 60 años. ¿Sí? Entonces, dijimos, volviendo al concepto de la primera clase, que el desarrollo implica transformaciones, ¿no? El sistema social, el ecosistema, y que hay una interacción en el medio. ¿Sí? Y entonces, cuando esas actividades humanas, ¿no? Lo asocio a la primera revolución industrial, eran a una escala pequeña, comparada con la propia naturaleza, podemos decir que esa relación no era demasiado importante, porque la naturaleza se encargaba como de reponerse, ¿no? Pero claro, cuando la actividad humana fue más importante, entonces, claro, ahí ya cambió, ¿sí? Y
Y entonces decimos que en el siglo XX, por ejemplo, algún parámetro de los que hablamos en la clase pasada, se triplicó la población, ¿sí? Y la economía mundial tiene 20 veces el tamaño de lo que tenía en 1900, la economía, fíjense, ¿no? Como para seguimos tirando datos, información, ¿no? A nivel global. Y bueno, entonces todo esto es lo que termina impactando, ¿no? Y se estima que la humanidad, a fines del siglo XX, ya era responsable por cerca del 40% del total de la productividad primaria terrestre del planeta. O sea que esto está, digamos, como poniendo en cifras, alineado con los datos que vimos la clase pasada. Bien, todo esto es una introducción, porque hoy lo que estamos viendo, como ustedes ven acá en la parte superior, ¿no? Evolución de los paradigmas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Empieza a surgir la necesidad de una administración ambiental, ¿no? Porque todo esto que vemos, que parece que estamos viendo como la parte negativa de la cuestión, pero no es todo negativo, porque en realidad ya la humanidad ha tomado conciencia, si bien todavía no estamos revirtiendo muchas de los daños que estamos haciendo al planeta, ya no podemos decir que no hay una administración ambiental, ¿no? Existe, y ahora vamos a ver un poco ese cambio de paradigma que estamos mencionando, ¿no? Pero resulta que esta administración necesita una integración con el desarrollo, ¿no? Tomando como desarrollo toda la parte de evolución de nuestros sistemas sociales, ¿sí? Y todas las revoluciones industriales que estamos, de hecho estamos pasando ahora a la cuarta, ¿no? Entonces, todo eso se ha convertido en una gran preocupación, ¿no? Y entonces acá viene parte de los actores que decíamos que tenemos que empezar a identificar. Y entonces, porque nosotros hasta ahora hablamos de sistema social. Y bueno, está bien, pero exactamente quiénes son los que están involucrados, ¿no? Entonces, claro, acá habitantes con nosotros como propios consumidores, estábamos incluidos, las empresas estaban incluidas, pero bueno, resulta que, claro, era muy lógico tener en cuenta que existen los gobiernos, ¿no? Que ya se han empezado a involucrar en estos temas, y de hecho hay, como ustedes pueden imaginarse, instituciones globales que se ocupan de estos temas, ¿no? Ahora vamos a ver algunas el día de hoy. Bueno, y entonces está todo como en revisión, ¿no? Todo este tema de cómo es esta administración ambiental y cómo se vincula con el desarrollo económico, ¿no? Bueno, o sea, todavía no es que está todo definido y estamos todos alineados. Estamos en vías de alinearlos, pero todavía existen diferencias, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ir recorriendo algunos hitos, que no recuerdo quién de ustedes me decía, pero José, ¿desde cuándo es que, o sea, más o menos ya empezamos a ver desde cuándo empezaron nuestros problemas a nivel planeta, pero desde cuándo empezamos a tomar conciencia, ¿no? No sé si recuerda quién me hizo esa pregunta clases pasadas, y hoy la podemos responder, ¿no? No sé, no recuerdo quién fue de ustedes. Pero decía, bueno, ¿y entonces desde cuándo es que estamos haciendo algo para revertir o al menos comenzar a disminuir este impacto negativo? Bueno, entonces, todo esto que estamos diciendo acá de la administración ambiental y que estamos tratando de unificar criterios y todo lo demás, bueno, tienen varios hitos, ¿no? Como por ejemplo de la Conferencia de Estocolmo en 1972. Pero vamos a ver algunos hitos, ¿no? Algunos hitos que han ido ocurriendo en el tiempo. Yo puse algunos, quizás ustedes pueden saber algún otro. El tema de esto es
al menos conocer algunos y los que a mi criterio fueron los que me parecieron más importantes, ¿no? Y todos podemos decir que, si bien todo esto del calentamiento global y todo esto se empezó a investigar a través de grupos científicos, ¿saben desde cuándo? A ver, yo me sorprendí cuando lo leí hoy, o el días pasados. ¿Desde cuándo creen que científicos empezaron a estudiar este fenómeno de calentamiento global? No, ni idea, profe. La verdad que uno piensa que hace poquito, desde que vieron que la capa de ozono estaba disminuida. Desde acá me dice Isabel, desde el 1900. Bueno, la idea no es saber si la acertamos, ¿no? Es ver un poco, ya les digo, yo me sorprendí también, ¿eh? Bueno, resulta que los primeros científicos empezaron a darse cuenta que estaba cambiando el clima, las temperaturas, los glaciares, ¿sí? Fue en las primeras décadas de 1800. Ya en ese momento empezó a haber atisbos de cambios climáticos. Claro, si nosotros nos paramos en las primeras décadas de 1800, los instrumentos o las herramientas de los científicos de aquel momento no son iguales que las que podemos tener hoy. Hoy, ¿saben cómo medimos, por ejemplo, la contaminación de CO2 y demás? La mide la NASA con unos satélites. Bueno, eso tenemos hoy disponible gracias a los avances tecnológicos. Pero en el 1800, y bueno, quizás comenzó alguien anotando las temperaturas, ¿sí? O el que hacía la cartografía, que veía que cambiaba el nivel del agua, o que este glaciar ocupaba tal volumen, superficie, ¿no? Y que de repente a los 5 años era diferente, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros atisbos y entonces los científicos son así, encuentran un objeto de estudio y lo empiezan a analizar. Bueno, así que esos fueron los primeros, ¿sí? Pero bueno, claro, imagínense en el 1830, por decir una fecha, ¿cuántos les hubiesen dado bolilla a esos científicos, no? Bueno, entonces seguimos pasando y fíjense que acá el primer hito que estoy poniendo, ¿no? ¿Saben de cuándo es? Ah, me pasó la fecha. Bueno, este es del 1950 aproximadamente. Morton Hilbert, ¿no? Comienza a decir, che, todo esto del calentamiento, los residuos, el ecosistema y todo lo demás, requiere que lo analicemos por lo menos a nivel país y que lo llevemos a nivel mundial. Y entonces fue el primero que intentó, él es de Estados Unidos, o era de Estados Unidos, y entonces organizó el primer simposio de ecología humana. Pero fue el primer simposio, en el 1950. Profe, ¿qué es simposio? Simposio es como si fuese una conferencia, ¿sí? Es como un congreso donde se juntaron expertos a hablar sobre esta temática, ¿sí? De la ecología y todo este impacto ecológico que estamos generando, lo que venimos hablando desde la primera clase, ¿sí? Pero vos fíjate que el primer simposio a nivel internacional, porque ni siquiera era global, fue en el 1950.
50 aproximadamente, ¿no? Bueno, de ahí, reunión de especialistas. Gracias a Linda que buscó rápidamente. Perfecto. Bien. Muy bien, muy bien. Bueno, 1972 es un hito importante porque se denomina Cumbre de la Tierra, ¿sí? De Estocolmo. Y el objetivo fue ahí hacer esta cumbre, este simposio, si queremos también, lo podemos aplicar el mismo término, cuyo objetivo, ¿cuál fue? Sensibilizar a todos los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. Y de ahí es que el 22 de abril es el Día de la Tierra, algunos le ponen Madre Tierra, bueno, y después también estuve viendo de que en algunos países le ponen otra fecha de abril. Bueno, no sé, bueno, yo sé que es en abril, algunos ponen 12, otros ponen 22 de abril, Día de la Madre Tierra, y es un día como de concientización sobre estas cuestiones ambientales, y que surgió de esta cumbre en Estocolmo. ¿Sí? Así que fíjense que después de estos científicos de 1800 y pico hasta acá, pasaron más de 100 años y recién lograron comenzar a sensibilizar a los líderes mundiales. Bueno, fíjense que este año nació Greenpeace, ¿no? Bueno, está muy relacionado, ¿no? ¿Alguien sabe los primeros trabajos de Greenpeace a qué se debieron? ¿Saben un poquito de esa historia? No. No, profe. Bueno, el tema era de la contaminación con petróleo en los barcos, porque se ve que hubo un derrame o algo así. Entonces, Greenpeace, bueno, quizás no tenían todavía ese nombre, pero este grupo de activistas ecológicos, bueno, fueron con otra embarcación a intentar frenar las actividades de este busque de petróleo, porque, bueno, estaba contaminando y, bueno, y así comenzó esta agrupación a partir del 1972, ¿no? Bueno, después, bueno, hubo otros eventos, pero bueno, a mí me pareció interesante nombrarles o comentarles de 1987, este informe de este autor, Brundtland, que es la primera publicación donde el término desarrollo sostenible comienza a divulgarse, ¿no? Fíjense que hoy 2020, estamos hablando de desarrollo sostenible, pero sin embargo, ¿sí? Esto fue casi 40 años atrás. O sea que vieron que tenemos como una inercia, ¿no? Bastante, para poder enfocarnos en los temas. Pero bueno, no importa, vamos en ese camino. Bueno, después, en 1992 tuvo la Cumbre de Río, ¿sí? Conferencia de la ONU, Naciones Unidas, sobre medio ambiente y desarrollo, ¿sí? Y después, bueno, de ahí como que hubo más eventos. En el 99, la ONU, Naciones Unidas, entonces acá tenemos otro actor, ¿no? Ya vimos que entonces tenemos las personas que consumimos, las empresas, el Estado que tiene que regular nuestra actividad, y después estas organizaciones globales, ¿no? Como la ONU. Entonces esos son los actores que van apareciendo, ¿no? Y después están por ahí las ONG, que son estas ONG que están bregando porque se cumplan estas leyes y también, bueno, por ahí van más allá de las leyes, porque también van por la cuestión ética, por la cuestión moral, ¿no? Y por defender la ecología en diferentes aspectos, ¿no? Bueno, ustedes seguramente habrán escuchado varias ONGs que se dedican a eso. Bueno, entonces, en 1999 la ONU impulsa Pacto Global, de esto se sigue hablando hoy en día, ¿sí? Donde con ese pacto global
las empresas se esfuercen y ofrezcan mayor apoyo y una práctica en conjunto de valores fundamentales en materia de derechos humanos, normas laborales, lucha contra la corrupción y mayor apoyo al medio ambiente. Entonces, Pacto Global no solamente incluye el medio ambiente, sino todos estos temas que estamos viendo acá. ¿Sí? Bueno, 2006 está el documental que quizás alguno de ustedes vio de Al Gore, ¿no? Al Gore, ¿sí saben quién fue? No, No, Bueno, profe. fue vicepresidente de Estados Unidos, ¿sí? Y que cuando termina su mandato, entonces genera este documental, Una verdad incómoda respecto del calentamiento global. Bueno, fue muy importante, porque después él salió e hizo conferencias alrededor de todo el mundo con su documental. Y bueno, y por lo menos ayudó a conocer la problemática o a darla a conocer más masivamente y a concientizar. ¿Sí? Bueno. Y después, Cumbre de la Tierra, otra Cumbre de la Tierra en Río, ¿sí? Y también, bueno, ahí ya entonces se comenzó a trabajar a nivel de la ONU de Desarrollo Sostenible, que fíjense, que recuerden que se había hablado en 1987, pero que lo toma la ONU, ¿no? Entonces, pasaron algunos años. Y bueno, y sigue 2015 otra cumbre de la ONU sobre desarrollo sostenible, esta vez en Estados Unidos, en Nueva York. Bueno, son algunos hitos, ¿no? Es como para que tengamos una idea. Lo que más me impactó fue lo de los científicos. La verdad que eso, yo digo, qué oportunidad que perdimos, ¿no? Pero bueno, creo y espero que estemos a tiempo aún. Bien. Fíjense este gráfico que mide la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? En ppm. ppm son partes por millón, ¿sí? Y entonces, fíjense, esto viene, si vemos un gráfico que toma años anteriores, viene bastante estable, y fíjense que comienza la curva a crecer justamente acá, que tenemos el hito de La revolución. La revolución industrial. de la primera revolución industrial. Está bien, después usted me puede decir, bueno, pero José, también creció la población. Sí, está bien. Entonces, seguramente es una suma de múltiples factores. No es que no le estamos atribuyendo solo a la revolución industrial. Pero, fíjense que justo a partir de ese momento comienza este crecimiento. Y acá estamos exponencial. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué se hace esta medición? Porque el calentamiento global y el cambio climático tienen coincidencia en la principal de sus causas, que es la emisión masiva de los gases. Entonces, fíjese cómo este indicador de emisión de gases afecta a estas cuestiones, al calentamiento y al cambio climático. Y todo el tema del efecto invernadero y todo lo demás. Entonces, vaya si es importante poder monitorear este indicador, ¿no? Bueno, después, por supuesto, ya no se los puse, pero después, obviamente, hay un mapa global y con qué país es mayor emisor de CO2 que otros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo eso hoy lo podemos hacer gracias a la tecnología, ¿no? Sí, perdón, Jimena, ¿querías decir algo? Que Estados Unidos es el que da más, ¿cómo era esto? Ay, perdón. El máximo emisor de CO2. CO2. Exactamente, sí. Sí, China. sí.
y después sigue China. Bueno, casualmente las dos principales potencias de este momento, ¿no? Pensé que primero era Y China, por- no sé por qué. No, pero por no. cantidad de habitantes también. Bueno, claro, todos estos indicadores, digamos, para llevarlos para cuantificarlos de alguna forma que puedan ser comparables, se toman la superficie y la cantidad de habitantes, ¿no? Porque si no, no los podemos comparar, porque si no decimos, Argentina emite tanto, sí, bueno, pero ¿cuál es la superficie de Argentina y cuántos habitantes tienen? ¿No? Entonces, ahí puedes hacer un indicador que sea comparable. Bien, perfecto, bien. Bueno, entonces todo esto es una introducción para llegar entonces a la evolución de los paradigmas relacionados con la administración ambiental, que es lo que tenemos que terminar de desarrollar hoy, ¿sí? Entonces este cuadro, este es uno de los que había hecho muy lindo y que se me borró, lamentablemente, pero bueno, ya está. No vamos a seguir llorando sobre algo que no está. Entonces por eso tuve que pegar una imagen, que no me gusta hacerlo así, pero bueno, no me quedó otra. Esto muestra entonces las relaciones evolutivas de los paradigmas. Pregunto, porque yo nombro la palabra paradigma, pero ¿entendemos cuál es el concepto de paradigma? O si no, lo desarrollamos brevemente. Yo no. Yo no. Es cuando hay una nueva idea, una nueva teoría que puede cambiar cómo se ve el mundo antes. Exactamente. Un punto de inflexión. Es un punto de inflexión dado por lo que dice Gonzalo, que es un cambio, más que de idea, aparece un nuevo concepto. Un nuevo mundo sería. Una nueva Claro. forma de ver el mundo. Bueno, lo podemos traspolar a varias cosas, ¿no? Esto visto paradigmas, es un cambio de reglas. O sea, es como que hasta hoy esto es lo mejor que podemos hacer con respecto a tal tema, pero de repente pasa algo, en general está asociado a el desarrollo tecnológico, a los inventos, ¿no? Y ahí les llaman el cambio de paradigma, cuando hay Y un eso, cambio grande. claro, y eso es el cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque viene algo que viene y rompe todo, y entonces vuelve todo a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque cambió el paradigma, cambió ese concepto. ¿Sí? Ya les digo, muchas veces relacionados con un cambio tecnológico. Acá, más que cambio tecnológico, es cambio de ideas. Claro, por eso dicen que el paradigma es un cambio de 360 grados, dicen mayormente cuando hablan de paradigma. Exactamente, es un cambio abrupto. ¿Sí? Bueno, el ejemplo, simplemente para terminar de entender si me quedó alguno en el camino, hay miles de ejemplos, pero solamente voy a dar uno, para terminar de cerrar la idea, para el que no la tiene, ¿no? Es quién a ver, aproximadamente, a ver si saben, ¿quién era el mejor y mayor fabricante de relojes del mundo allá por el 1950? Rolex. Bueno, ¿hechos en dónde? ¿Saben cuál es el país? Claro, Suiza. Suiza. Claro, la precisión suiza. La precisión suiza, de ahí viene el término de precisión suiza, Patricia. Muy bien. Bueno, y era esa precisión, esa máquina, ¿no? Mecánica diminuta en un reloj, ¿no? Así, y que eso andaba perfecto. ¿Saben cuál fue el cambio de paradigma? Ahí, o cómo lo podemos aplicar, es cuando viene el reloj electrónico a cuarzo. Que entonces cambiamos todo ese mecanismo espectacular de precisión
por un circuito electrónico el cuarzo que le da como el timer, el clock, ¿no? Los pulsitos, que finalmente esos pulsitos son los que en un circuito electrónico dicen, bueno, estos pulsitos son tan precisos que, vamos a suponer, 1000 pulsitos es un segundo. Vamos a suponer. ¿Está bien? Y de ahí se genera toda esa electrónica para que después con ese cuarzo que es tan preciso, porque siempre me genera la misma señal, puedo generar un reloj que es mucho más preciso que el mejor reloj suizo y ¿saben qué? Más económico. Y lo loco de este paradigma, que ¿saben quién inventó el reloj a cuarzo? No. Los suizos. ¿Y saben qué hicieron los suizos cuando descubrieron ese reloj a cuarzo? No le dieron bolilla. Lo ignoraron, porque ellos seguían con el paradigma anterior. No entendieron que ese era un nuevo paradigma. Entonces lo tomaron los japoneses y el resto de la historia ya lo saben. ¿Está bien? Ese es el ejemplo de paradigma, que el paradigma hay un concepto también que se llama parálisis paradigmática, que es no darse cuenta que hay un cambio. ¿Sí? Entonces todos podemos sufrir esa parálisis paradigmática de no darnos cuenta. ¿Cómo, perdón? Bueno, ¿se entiende? Entonces, este concepto de paradigma es bastante amplio. Y eso es asociado quizás a una invención relacionada con un producto y demás. Bueno, ahora lo vamos a llevar a la parte de ideas y de administración, porque acá no hay asociado un producto, pero sí hay asociado un concepto. ¿Sí? Entonces, acá en este esquema estamos viendo 5 bloques que representan los 5 paradigmas. Y este esquema, que ustedes lo ven de esta forma, tiene una razón de ser, porque tanto la ubicación horizontal como vertical y tamaño de estos cuadros tienen una razón de ser. ¿Sí? Y esto se lee de abajo para arriba. ¿Ok? Entonces, los primeros paradigmas que aparecieron son los de economía. Primero apareció la economía de frontera. ¿Está bien? Después, si lo vemos acá que está levemente para arriba, apareció el paradigma de ecología profunda. Y eso es a nivel horizontal. Perdón, a nivel vertical. Y también podemos ver que hay una diferencia, que uno está en un lugar y otro está en el otro. ¿Y eso qué quiere decir? De derecha a izquierda. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad están enfrentados. Que entonces el paradigma de economía de fronteras respecto al paradigma de ecología profunda básicamente son opuestos. ¿Está bien? Ya a ustedes, si ustedes ven acá economía y ustedes ven acá ecología, quizás ya se dan una idea de qué puede hablar uno y qué puede hablar el otro, ¿no es cierto? Quizás tengan alguna idea. Bien. Después, entonces, en la evolución apareció protección ambiental, que está más cercano a economía de frontera que ecología profunda, pero es a su vez más abarcativo porque este cuadro es más grande que estos dos. Posteriormente nace el paradigma de administración o manejo de los recursos, que nace asociado a economía de fronteras, pero se acerca más hacia ecología profunda. Y por último está el último paradigma, que es el que estamos utilizando hoy en día globalmente, que es el de ecodesarrollo, que está justamente en la mitad entre economía de fronteras y ecología profunda. ¿Está bien?
Bueno, y a partir de este manejo de recursos en adelante, se comenzó a hablar del desarrollo sostenible. ¿Está bien? Esto es lo que quiere decir este esquema. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos paradigmas para entender cómo fue esa evolución, ¿no? Y para finalmente llegar a este, que ya les adelanto la película, que es el que hoy intenta prevalecer. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con el primero, que surgió, economía de frontera, ¿no? Bueno, y este autor, la frase que utilizó, ¿no?, para describir el enfoque que prevaleció en la mayoría de los países, por lo menos hasta finales de la década del 60. Por lo menos hasta ese momento prevaleció este paradigma. ¿Sí? Y su enfoque más básico y resumido es el siguiente, que trata que la naturaleza le provee digamos, a la sociedad, ¿sí?, a los sistemas sociales, como los denominamos desde la clase 1, ¿sí?, una oferta infinita de recursos, ¿sí? Infinito. No hay recursos finitos para este esquema, y entonces los podemos usar libremente. Es decir, que materias primas, recursos energéticos, ¿sí?, agua, suelo, aire, no tengo problema. Son recursos infinitos. Y los puedo usar para beneficio humano, ¿sí? Y bueno, para ir generando subproductos y como consumo de estos beneficios, y voy a generar, a raíz de esto, diversos tipos de polución y degradación ecológica. Eso es obvio, eso ya lo vimos desde la clase 1, ¿sí? Pero, para este paradigma, esto de los desechos de regreso al ambiente y no entraba en el pensamiento económico, entonces ni se los estudiaba, ni se los tenía en cuenta. ¿Está bien? Todo lo que hoy vemos, bueno, el manejo de los residuos, ¿sí? No contaminar, para ellos eso no existía. Este es el enfoque muy sintético, perdón, de este paradigma. Entonces, ese es el que vimos que está en uno de los extremos inferiores. ¿Sí? Entonces, ya se imaginarán cuál es el de la ecología profunda. ¿Puede repetirlo de recién, que se me conectó algo Bluetooth y no puedo escuchar? La última parte. La última parte de economía de frontera. Bueno, sí. Que así como según su concepto de paradigma, la naturaleza nos podía brindar recursos infinitos, no tenía en cuenta desde su punto de vista económico, ¿sí?, que tenía que hacer un manejo del ambiente, ni que los desechos iban a generar algún inconveniente futuro, ¿sí?, dado que se creía que su extensión era infinita. Entonces, la Tierra, o si yo tiro un desecho al agua, y el planeta se va a encargar de recuperarse. ¿Está bien? Y si yo contamino la tierra o degrado la tierra, quizás con cultivos intensivos o la explotación minera, etcétera, etcétera, bueno, se va a autorrecuperar. Ese es el concepto que tenía este paradigma. ¿Está bien? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, entonces imagínense qué pasó, ¿no? Años después, porque fíjense que esto era hasta el 60 aproximadamente. Bueno, entonces
varios autores, 73, en el 85, ¿sí? Comienzan a hablar de ecología profunda. Y que entonces, y este está claramente en el otro extremo, ¿no? Entonces, todo lo contrario a la economía de frontera, un sistema de valor ético y fundamentalmente diferente. En eso se basa la ecología profunda, ¿no? En muchos sentidos es una reacción a las consecuencias del paradigma dominante hasta ese momento. Que hasta ese momento el dominante era el económico, de frontera, ¿sí? Claro, este tiene menos adeptos, porque todo el mundo industrializado, ¿sí? Y de los negocios, y en principio o no lo entiende o no lo acepta. ¿Está bien? Porque va contra sus intereses económicos. ¿Está bien? Pero si bien eso es cierto, fue creciendo como un movimiento político. Fíjense, ecología profunda, 1973. En 1972, ¿qué pasó? La primera cumbre del planeta, ¿no? Nació Greenpeace. O sea, fíjense que ahí podemos encontrar varias Se empieza a relaciones. concientizar entonces. Y ahí va tomando un poco más de poder, sería. Claro, ¿sí? Entonces, esto va generando movimiento social y político, ¿sí? Con el concepto de ecología, que se contrapone a la economía brutal, ¿no? Y lo que dice la bibliografía es que, ojo, está muy bien esto, pero no confundamos con la ciencia de la ecología, porque la ciencia de la ecología investiga, ¿sí? Sin embargo, este es un movimiento social que tiene otra finalidad, ¿no? Y entonces su forma actual es un esfuerzo por sintetizar las actitudes filosóficas antiguas, es decir, bueno, ver qué hacíamos antes, por qué lo hacíamos así, ¿no? Y con algunas otras filosofías nuevas, ¿no? Acerca de la relación entre la naturaleza y la actividad humana, ¿no? Entonces, todos esos movimientos ecológicos que van y que era muy del 70, ¿no? De la década del 70, de ir a vivir en una granja, ¿no? Y de volver a cómo se vivía centenas de años atrás, ¿no? Es un poco reflejo de este paradigma, ¿sí? Y tiene acento particular en aspectos éticos, sociales, hasta incluso espirituales, ¿sí? Bueno, que obviamente han sido subestimados por el otro paradigma. ¿Bien? Entonces, bueno, ya tenemos dos extremos por el momento. Bueno, entonces viene el de la protección ambiental, ¿sí? Y viene como consecuencia de varias cosas, ¿no? Porque por un lado, dijimos que dominó el paradigma de economía de frontera, pero se empezó a debilitar, sobre todo después de una publicación, ¿sí? Silent Spring, que su traducción sería primavera silenciosa, si no me equivoco, ¿sí? Que escribió este autor en el 62. Esa primavera silenciosa, ese documento que escribió y que se difundió internacionalmente, mencionaba, fíjense, en el 62 estamos hablando, ¿eh? Cuando yo les diga, van a decir, pero si eso pasa ahora, con el tema de la contaminación por los pesticidas, ¿qué les parece a ustedes? Hay algunas cosas que, no sé, cuando yo leo todo esto, no termino de indignarme, cada vez me indigno más. Pero bueno, ¿por qué? Porque pasó Creo mucho que ahí tiempo. entra mucho, ¿viste? Cuando te dicen por la plata baila el mono o algo así. Creo que acá es lo mismo. Bueno, Que causa, pero por la plata. Y bueno, pero viste, desgraciadamente. Nación o el daño.
desgraciadamente cuesta mucho, ¿viste? Es como le decía, a mí digamos, la metáfora que me produce esto es que nosotros como sociedad tenemos una inercia, ¿no? O sea, para movernos. La inercia, bueno, es un concepto como físico, mecánico, ¿no? Que es, se asocia, por ejemplo, imagínense, ¿no? La inercia de, a ver, vamos a pensar una piedra, ¿no? Más o menos con sus irregularidades, pero más o menos redonda, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta hacer rodar esa piedra? Si es de este tamaño, lo que entra en mis manos. Nos va a costar un poquito, pero la vamos a hacer girar, ¿no es cierto? Ahora si es una roca de la misma geometría exterior, pero 10 veces más grande, ¿no? ¿Nos va a costar más para hacerla girar, para hacerla rodar? A lo mejor, Sí. ¿no? Capaz que uno solo ya no la puede hacer girar, capaz que es más de una persona. Y si es una piedra también de las mismas características, pero 100 veces más grande, o 1000 veces más grande, bueno, esa es la inercia. Entonces, cuando más grande es la entidad que estamos estudiando, más inercia tiene. Ustedes lo van a ver en administración con el tema del tamaño de las organizaciones, ¿no? Este tema de inercia. Ahí se lo van a contar los profes de administración. Bueno, pero no me quiero meter en ese tema porque si no, después los otros profes me retan. Bueno, vengo para este lado. Bueno, entonces, pero a mí lo que me indigna es que no es que no nos dimos cuenta de estas cosas, ¿no? Porque finalmente yo siempre digo lo mismo, ¿no? Una cosa es que vos, por error o por omisión, ¿no? Por desconocimiento o porque realmente te hiciste el tonto y no lo hiciste, sabías, pero te hiciste el tonto. Entonces, bueno, si lo desconoces, bueno, ponele que es una situación. Pero acá no podemos argumentar que no lo conocíamos, porque esto ya fue una publicación mundial en 1962. Sin embargo, ahí tenemos todas estas empresas de agroquímicos, ¿no? Y que están destruyendo los insectos que polinizan, el agua, hasta comunidades que se enferman cuando se hacen se aplican estos agrotóxicos con aviones. Y sin embargo lo hacemos, lo seguimos haciendo. Entonces, bueno, qué sé yo, es complicado. Bueno, disculpen que siempre parece que doy un mensaje negativo, ¿eh? No es la intención. Disculpen. Profe. Sí. Bueno, escuchando todo esto, me hizo acordar una ocasión en que mi hermana mayor, cuando era chica, pidió comer naranja de árbol. Pero, ¿por qué? Porque teníamos ahí un árbol de naranjas, pero a veces se traía comprada. Y entonces, bueno, ella había dicho que quería naranja de árbol, porque no identificaba que las naranjas que se traían de la verdulería fueran lo mismo. ¿Por qué? Porque tenían otro sabor. Y sí, y sí. Y la verdad, yo prefiero las naranjas de árbol. No, pero bueno, lo que pasa que, viste, es muy difícil, porque vos decís, bueno, ¿en qué? Voy a generar todos mis frutos y vegetales que voy a consumir. Es imposible, por más que podamos tener una huertita o algo, es imposible hacerlo, ¿no? Porque o no tenemos el espacio, no tenemos el tiempo, por lo que fuese, es muy difícil. Entonces, bueno, lo que sucede con los vegetales, como vos bien decís, es que no solo son afectados por estos agrotóxicos para que te matan las plagas, que ese es el lado, digamos, positivo para los cultivos, sobre todo los intensivos, pero lo malo es que
daña todo el resto del sistema ecológico. Ese es por un lado. Y después por el otro lado está todos estos desarrollos, ¿no? que te modifican los vegetales. ¿Sí? Entonces vos tenés, el ejemplo es que vos tenés un lindo tomate, pero que no sabe a nada. Claro, exacto. Bueno, y esos son todos cambios genéticos en los vegetales para tener mejores rendimientos, ¿no? Y que, Profe, sí. yo la semana pasada compré 1 kilo de ciruelas y literalmente no tenía sabor, pero nada. No tenía ni siquiera apenas un poquito de gusto. Me iba a ir a quejar, pero bueno, era bastante lejos. Pero horribles eran, las tuvimos que tirar todas. Bueno, mira, les cuento una anécdota. Mis hermanos son veganos, mis 2 hermanos, ¿no? Y ellos siempre, bueno, dicen esto. Bueno, y son varios años más grandes que yo. Y bueno, ellos vivieron por ahí la década del 70 con todas estas cosas, ¿no? Y bueno, estuvieron en todos esos movimientos. Y bueno, y hoy mi hermano vive en una ciudad en Brasil, pero en el campo, y mi hermana vive en México, en una ciudad de la península de Yucatán, en el campo. Así que bueno, y yo en plena ciudad como ustedes. Pero bueno, lo que les quiero decir es que ellos dicen eso y bueno, por ahí mi hermana tiene menos posibilidades, pero mi hermano tiene su huerta y todo lo demás. Bueno, claro, después tiene otras dificultades, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se fue a vivir ahí, no había luz, entonces generaba luz con una caída de agua, con una turbinita, y eso cargaba baterías, pero que cada 2x3 se le rompía, entonces después no tenía luz. Ahora ya tiene luz todo, ya llega el tendido eléctrico y todo lo demás, pero bueno, es toda una dificultad, ¿no? Porque vos por un lado querés usufructuar todos los avances tecnológicos que hoy tenemos, pero también disfrutar de las cuestiones de la naturaleza. Y a veces las dos cosas juntas no se puede, ¿no? Bueno, es todo un tema. Bien, pero bueno, volviendo a esto. Entonces, este paradigma de la protección ambiental surge principalmente, hubo varios desencadenantes, ¿no? Pero uno de los principales fue este informe de la primavera silenciosa y todo el tema de estos químicos, ¿sí? Y bueno, entonces, nada, como que se comenzó a reconocer ese problema de la polución, ¿sí? Por supuesto que el contexto, como dice acá, estaba polarizado, ¿no? Entre quiénes y los paradigmas anteriores, ¿no? Pero... Profe, sí. le acoto algo. Sabe que tengo familia en San Juan que cultivan y bueno. Y hace un tiempo uno les hablaba de que se contaminaba el agua con estos pesticidas y sabe que se escuchaba decir, no, pero no importa, porque cuando llega allá, que allá era el río, ya se disolvió. Sí, claro. O sea, es como una creencia, o sea, saben que lo contamina, pero total, cuando llega al agua ya se disuelve, hasta que llegue allá, dice allá es hasta el río, ¿no? Claro. Se disuelve. Y lo mismo dicen de la mega minería. No, pero con el recorrido se disuelve. O sea, Bueno, el sin tema es que sin tener en cuenta lo que contamina acá, no allá. lo que pasa es que esto es bueno, ahora no me sale la palabra, pero como que se va juntando. El concepto, la palabra no es esa. Bueno, todos los pesticidas o contaminantes que podemos verter, lo más probable es que no haya un proceso químico que lo revierta por acumulación. Esa era la palabra que quería hacer. Entonces, si no hay un proceso químico que lo revierta y que rompa la molécula del contaminante, se siguen acumulando. Y en algún lugar se va a acumular. A lo mejor en el río
pasa, ese río desemboca en otro y después termina en el mar. Y entonces, pero en algún lado Y va a quedar. años y años, profe, años y años de los Y mismos entonces- pesticidas. Y entonces eso, ¿dónde va? Y va a nuestra reserva oceánica, digamos. Pero a algún lado va a ir. ¿Entendés por qué? Porque no es algo biodegradable. Entonces, vieron que ahora estamos con el tema biodegradable. Y los envases biodegradables. El otro día compré un producto de unos chicos graduados de la Facu, del hoy, de la carrera que yo también trabajo, y hacen unos productos veganos y que el packaging es biodegradable, ¿no? Como las bolsitas de los, que ahora también hay una ley para el tema de los supermercados, de las bolsitas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, claro, si es biodegradable, bueno, entonces no va a ser como la de polietileno, que la común que usamos, que se sigue usando en otro lado. Es gracioso porque le prohibimos a las cadenas de supermercado, pero después nos da el verdulero, nos da el panadero, nos da el carnicero, nos da el ferretero, todos nos dan las otras bolsitas, ¿no? Eso estaba Bueno, por decir, fue un tiempo que te daban hasta bolsas de papel y después que terminaron con las protestas volvieron como si nada. bueno, bueno. Y ahí, ¿quién tiene que velar porque se cumplan todas esas leyes? Nosotros ¿El mismos, gobierno? Es el Estado que tiene que hacer cumplir esa ley, porque en muchos casos, como siempre decimos, y en muchos aspectos, no solo en el ecológico o ambiental, que muchas veces las leyes de los países no están tan mal diseñadas, escritas. Lo que pasa es que están mal ejecutadas. ¿Está bien? Por qué sé yo, el tema que ustedes quieran, la seguridad, las relaciones laborales, el tema que ustedes quieran abordar. ¿No? Muchas veces, por supuesto que las leyes o la legislación es susceptible de mejora, por supuesto, pero muchas veces el problema no es que la ley está mal o está obsoleta, sino que está mal aplicada. Entonces, si la aplicáramos bien, estaríamos mucho mejor. Y bueno, sobre ese, o sea, entonces, ¿yo qué haría? Y, a ver, primero trataría de aplicar la ley como está. O sea, ¿no? Salvo que, bueno, obviamente esté muy desenfocada, muy desactualizada. Pero si no, lo primero, antes de modificar la ley, primero hacer cumplir la que está. Después vamos mejorando. Pero bueno, muchas veces pasa eso. Entonces, por estas cuestiones del medio ambiente, de la bolsita, por ejemplo, bueno, el Estado tiene que cumplir. Después puede haber, también el propio ciudadano puede, como dijimos, es uno de los actores, ¿no? Después están estas asociaciones u ONGs que toman una bandera en particular y van tras esa porque ese es su objetivo, ¿no? Como el ejemplo es Greenpeace, Vida Silvestre, qué sé yo, no sé, u otras ONGs que toman otros temas, ¿no? Qué sé yo, otras que están relacionadas con cuidado de las personas y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, entonces hay un tejido, una red de varios actores, ¿no? Las empresas que tienen que cumplirlo, el Estado que tiene que controlar, las ONGs y los propios ciudadanos. Bueno, bien, entonces, volviendo a esto para cerrar este tercer paradigma. Entonces, claro, ya estaba digamos, de manifiesto que no había cómo no reconocer el problema. Estaban los dos paradigmas anteriores que nombramos que básicamente están enfrentados, y entonces nace este paradigma de la protección ambiental, ¿no? Que básicamente se ocupó en esa instancia, ¿no? Fíjense, habla de los países industriales, ¿sí? Se institucionalizaron pronunciamientos del efecto ambiental y el propósito era tener como un instrumento, ¿no? Para que
ya con herramientas económicas, ¿no? De costos, beneficios, ¿sí? Se pudieran medir estas actividades de desarrollo industrial, ¿sí? ¿Qué impacto ambiental iban a tener antes de que se iniciaran para poder darle el ok y comenzar, ¿no? Y de ahí surgen, de hecho, de esto de protección ambiental lo usamos, porque de hecho esto es lo que te piden, por ejemplo, cuando vas a emplazar una industria en un determinado lugar, ¿no? Acá, nosotros en Argentina, en Buenos Aires, esto lo hacemos. Bien. Bueno, y después viene este paradigma de administración de recursos. Entonces, si se acuerdan en el grafiquito, teníamos los dos abajo, este tercero que aparece arriba, más sesgado a la parte económica, como vimos recién, pero aparece este de administración de recursos porque sigue habiendo reclamos, activistas, ¿sí? Que generan diferentes tipos de publicaciones, de sombría declinación, ¿no? Dice el texto, ¿sí? Basado en el análisis de tendencias, y un poco estas tendencias como las que estuvimos viendo, ¿no? De estos indicadores, por ejemplo, el CO2 de hoy, calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿sí? Que decían que, bueno, si seguimos con esas tendencias, ¿no? Vamos a arruinar el planeta en X cantidad de años, ¿no? Entonces eso es el futuro de sombría declinación. Bueno, ¿y qué pasa? Lo que dice este texto, que aparentemente esos informes, esos análisis, ¿sí? Por ahí no consideraban el potencial positivo de cambio tecnológico. El cambio tecnológico a esta altura, ¿no? Ya estamos hablando ya de la década del 90 aproximadamente, los cambios tecnológicos ya mejoran los procesos, ¿sí? Tanto los procesos industriales como por ejemplo el de consumo de energía, ¿sí? O el de los autos de emanación de gases, ¿sí? Ya están mejorando. Entonces, acá el potencial positivo del cambio tecnológico, bueno, va a ayudar levemente a revertir, también sustituir recursos, empezar a usar también, no, por ejemplo, energía fósil por otras, ¿no? Y los diferentes mecanismos de precios en la economía. Yo a esto le sumaría negativamente que sigue aumentando la población. Pero bueno, en definitiva, todos estos activistas con estos que muestran todo este tipo de informes dio origen al paradigma de administración de recursos, que es evolutivo respecto del anterior, porque dice, bueno, acuérdense de que ya estamos hablando de desarrollo sostenible. Entonces, en de administración de recursos toma recursos literal, todos los recursos toma, ¿sí? Entonces, acá se incluye el capital y los recursos biofísicos, humanos, ¿sí? De infraestructura, monetarios, ¿no? Y ya se tiene en cuenta entonces a nivel no solo de las empresas como era la anterior, sino que a nivel nacional, la productividad, política de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ya es el comienzo del desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, hoy sigue estando vigente también, ¿no? Como vimos, parte del tercero, parte del cuarto, ¿sí? Y bueno, Profe, sí. perdón, según unos estudios dicen que ya en 7 años, si la cosa no mejora, ya el mundo ya va a ser caput. Eso fue hace 2 años. Y bueno, sí, viste, qué sé yo. La verdad que yo no tengo no puedo responderte al respecto porque no lo sé, pero bueno, no sé si es tan poco cantidad de años, ¿no?
lo cierto es que, bueno, obviamente, si vemos todos esos indicadores que estuvimos viendo hoy o en la clase pasada, y no son buenos, ¿sí? Y obviamente hay que tomar cartas en el asunto. Así que, yo qué sé, todo el mundo ahora habla de desarrollo sostenible y la verdad que esperemos que lo puedan aplicar, ¿no? Porque ya Para que no nos pase como a Wall-E, como la Sí, película. exactamente. Y bueno, pero bueno, yo siempre soy optimista, ¿no? Pero bueno, uno tiene que ser optimista con evidencia, ¿no? Pero bueno, el clima, los procesos acá, en este paradigma, se están considerando ahora como un recurso fundamental y que debe administrarse según este paradigma, ¿no? Así que bueno, este es entonces el cuarto de los paradigmas. Y bueno, y ya nos queda simplemente el último, que es el de ecodesarrollo, ¿sí? Y fíjense que este comenzó a hablarse ya en la década del 80, ¿no? Y este paradigma, bueno, lo que habla básicamente es de reestructurar, ¿no? Este vínculo de la sociedad con la naturaleza, ¿no? Básicamente habla de eso, ¿no? Fíjense, el juego de suma positiva mediante la reorganización de las actividades humanas, ¿no? Para que sean sinérgicas respecto de los procesos con los ecosistemas. Es decir, ya no simplemente ver por el aspecto económico y en pos del desarrollo, bueno, no, hay que darle de comer a 500 millones de personas. Bueno, sí, está bien, hay que darle de comer a 500 millones de personas, pero ¿sabes qué? No hagas consumo intensivo que degrade el suelo. O no tires pesticidas, ¿no? Y no hagas esto y no hagas lo otro. Bueno, entonces eso sería una reorganización, ¿sí? Y fíjense que, bueno, también tampoco es que están de acuerdo con el regreso a la naturaleza defendida por los ecologistas profundos. ¿Está bien? Entonces claramente se para en la mitad, ¿no? de las dos ideologías o de los dos paradigmas que vimos al principio, ¿sí? Entonces claramente toma de los dos. Y fíjense que, siguiendo con esa temática que toma de los dos, eco, a su vez, significa a la vez económico y ecológico, ya que ambas palabras provienen de la misma raíz griega, ¿no? Y el uso de la palabra desarrollo se usa en lugar de crecimiento, en lugar de administración o en lugar de protección, ¿sí? Y que entonces, con esto de desarrollo, es una reorientación, y un mejoramiento explícito de los niveles de integración social, ecológico y económico, ¿no? a nivel global, ¿sí? Bueno, y este es el último paradigma de estos 5 y cómo fue evolucionando, ¿sí? Entonces, con esto, más ir identificando actores, que lo fuimos haciendo mientras que íbamos viendo los paradigmas, más todos los que vimos las clases pasadas, esta es como la parte introductoria de la materia del capítulo 1. ¿Sí? Entonces, ya claramente vemos cuál es la problemática, cuál es el vínculo entre sistema social, entre la economía, entre la naturaleza, ¿sí? Y vimos cómo fue esa evolución a través de la historia. Nos basamos principalmente, como dijimos en la clase pasada, en las revoluciones industriales que han generado hitos, ¿sí? Vimos cómo después ya más contemporáneamente, los últimos 60, 80 años, cuáles han sido estos paradigmas de administración que hemos tenido,
cómo fuimos pasando de esta economía, algunos denominan salvaje, sin ver, sin tener ninguna otra cosa en cuenta más que el beneficio económico, hasta llegar a este último paradigma del ecodesarrollo que tiene en cuenta todas las partes y tratando de que este sistema sea sinérgico y que, digamos, los sistemas sociales tengan lo que necesitan del planeta, pero que a su vez lo puedan cuidar. Bueno, en eso estamos, y en eso está el planeta. Ya vimos también hoy un poco los hitos, ¿no? Vimos que hay diferentes organizaciones. A nivel global, la más importante que se me ocurre es la ONU, ¿no? De Naciones Unidas, que es un poco ese foro mundial donde todos los no recuerdo, creo que son alrededor de 180 países miembros, convergen y tratan todas estas cuestiones, ¿no? Que son comunes a todos, y bueno, y que tratan de sacar esas directivas generales para que después cada país con su legislación las adecue a su realidad, ¿no? Y pueda imponer esas reglas de juego para cada actor que interviene en esta cadena del proceso del desarrollo, ¿no? Y de la economía que tenemos, ¿no? Entonces, un poco, este es el cierre del primer capítulo, y esto es como hicimos como un rápido paneo de todo lo que estuvimos hablando. ¿Alguien quiere hacer un comentario? No sé, ¿le quedó algo que quiere refrescar? Es el momento. No. Sí, Romina. No, nada, que yo no tenía consultas. Bueno, perfecto. Recuerden, ¿dieron presente en el sistema, en el campus? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. La clase que viene vamos a comenzar con la unidad 2 y vamos a hacer a ver cómo sale una actividad práctica en el campus en algún momento de la clase. Bueno, vamos a ver cómo nos va, porque somos muchos. Así que bueno, estoy preocupado a ver cómo nos va a ir ahí. Pero bueno, esperemos que vaya bien. Bueno, chicos, hoy usé economía del tiempo y termino un rato antes. Así que bueno, los libero un rato antes. Muchas gracias por la conexión. Y bueno, Profe, una consulta, perdón que lo moleste. ¿Esto lo va a subir al campus? Sí. Están okay. otras 2 clases y ahora te subo esta presentación y ahora ya termino de grabar esta